Jorge Viladoms. Hoy les voy a hablar de un tema del que todos tenemos un significado y una interpretación totalmente diferente. Es un tema que está presente en las artes, está presente en la ciencia, en la filosofía, lleno de lugares comunes. Y es un tema que creemos entender, pero entre más lo estudiamos, menos le entendemos y más nos sorprende. Ese tema es el tiempo. El tiempo, un recurso fugaz que fluye sin límites, sin retorno. Y todos aquí lo tenemos. Todos lo tenemos en cantidades limitadas, diferentes. Sin embargo, si lo invertimos con sinceridad, con pasión, con amor, podemos hacer cosas maravillosas. Este tema siempre me fascinó desde chiquito y me enseñó a través de la música, a través de la vida, que cada instante, cada nota, cada silencio se puede transformar en un momento de vida como congelado, un momento que se puede quedar grabado en la memoria para siempre. Les voy a platicar ahorita un poquito de mi vida. La música cruzó mi camino en un momento donde necesitaba sentido. Perdí a mi padre cuando tenía 14 años. Era un gran hombre, un médico que dedicó su vida a los demás, a su familia. Y en ese momento, en plena adolescencia, despertaron en mí miles de preguntas sobre la muerte, sobre la vida, sobre el duelo. Y todas las respuestas, mis respuestas, las encontré aquí, en ese piano que ven ahí. Se ve incluso una foto de mis papás. Y no solo encontré como una terapia en el piano, pero también encontré un lenguaje en el que puedes expresar ese vacío que hay entre las palabras, lo indescriptible, expresar lo que tienes en el alma, las palabras del alma, del corazón, y un lenguaje que me ayudó muchísimo y cambió completamente mi vida. Los azares del destino, nací en Durango y los azares del destino me llevaron a Suiza. A los 18 años estaba vendiendo helados en una gelatería italiana en Suiza. Y estaba juntando dinero para pagar mis estudios, y también el destino me llevó a cruzar personas que hicieron que decidiera que el piano iba a ser mi vocación. Iba a dedicarle el tiempo necesario, las horas, los días, los meses, los años necesarios que este arte se merece. Y empecé a descubrir ese lenguaje y es extraordinario porque si, por ejemplo, no sé, si están tocando una obra de Schumann, el intermezzo de Schumann es como si abres una puerta y se te abre un mundo como Narnia, ¿no? Completamente diferente, donde está el contexto histórico de la historia, donde vivió Schumann en el romanticismo alemán, el contexto de su vida, la expresión y todo eso me fascinó y estaba completamente apasionado, y justamente no contaba las horas que estaba en el piano, estudiaba como 9, 10 horas diarias. Y entonces empecé a dar conciertos, terminé mis estudios en Suiza y los conciertos me llevaron a lugares extraordinarios, a viajar por el mundo, a encontrar músicos y personas extraordinarias, y ha sido una aventura increíble. Y todo empezó justamente en ese piano que vieron hace ratito. Y también pasó algo muy importante, que a los 26 años, pues trabajaba en la biblioteca del conservatorio vendiendo helados, todo lo que pudiera, y me gané el puesto de profesor titular del Conservatorio de Lausanne, y eso me dio como una estabilidad, decir, puedo vivir de mi pasión. Y ahí también, por ejemplo, cuando estudias una obra, pierdes el tiempo completamente. Cuando estás tocando un concierto, a veces estás tan enfocado en la pieza que es impresionante, como si el tiempo se detuviera, como si fuera como en cámara lenta, como en las películas. Y cuando me volví profesor, ahí también el tiempo tomó
se volvió completamente relativo porque tienes alumnos que empiezan cuando tienen 8 años. Tengo un alumno, por ejemplo, que empezó a los 8 años conmigo y ahorita tiene 22. Entonces es ver los progresos poquito a poquito, ¿no? Y son alumnos que vienen cada semana a estudiar la búsqueda del sonido perfecto, la búsqueda de la belleza. Entonces eso a un niño, a un chavo, le conecta los dos hemisferios del cerebro, la materia gris se genera y es extraordinario los cambios que puede haber en un joven y alejarse de las pantallas, alejarse del placer instantáneo y estar ahí descubriendo la belleza de las obras, el gran repertorio pianístico. Y eso también, el compartir con paciencia, con disciplina, con pasión con mis alumnos, ha sido también un gran aprendizaje. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que se imaginen que cada nota es un día de su vida. Entonces, cuando estudias piano, hay muchísimos factores, cómo tocas el sonido, el pedal, la nota, y luego hay 2 notas, un intervalo, y ustedes van poquito a poquito creando su propio camino, la música de su alma. Y tenemos otra nota, otro día, y vamos creando una melodía, y a ver si la reconocen. Etcétera. No sé si alguien lo reconoció, el Claro de Luna de Debussy, y pueden ver ahí la partitura y todo lo que se tiene que estudiar, ¿no? Ese lenguaje tan hermoso, y si lo comparas con una obra que puede ser como una vida y cómo tienes que construirla y crear tu propio destino ante los obstáculos de la vida con estoicismo. Y de verdad el estudio de una partitura te hace crecer muchísimo y darte cuenta de que el proceso de aprendizaje de un arte es la verdadera finalidad. Como dice Séneca, el obstáculo es el camino. Todas estas reflexiones me llevaron a un momento en que a los 26 años ya estaba empezando mi carrera, tenía el puesto de profesor y tenía un virus, una necesidad que estaba dentro de mí desde chiquito, porque cuando era pequeño en mi casa había un sentimiento que flotaba en el aire y era la empatía. Con mi padre, que ya les platiqué, y mi mamá, que es una mujer extraordinaria y ayudó a muchísimos niños de un orfanatorio en Durango. Y yo conocí a esos niños, conviví con esos niños, jugué con esos niños, los llevaba a sus casas de cartón que se caían, historias horribles que para qué les cuento. Y justamente para mí ver a mi mamá que se daba completamente sin contar y que se frustraba y se daba incluso con mucha inocencia, ¿no? Y eso para mí era normal. Entonces me voy a Suiza y pues cuando estás estudiando el piano y estudias 9 horas diarias, piensas en tu propio ombligo, estás contigo mismo y estoy tocando bien o no, etc. Y me quedé 4 años en Suiza sin regresar a México porque no tenía los medios para regresar. Entonces me entró esa necesidad que se volvió, pensaba mucho en ello y dije,
¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo tener un impacto positivo en la vida de alguien? Y me di cuenta que a mí la música me cambió completamente la vida. Entonces dije, a través de la música estoy seguro que podemos hacer algo. Y a los 26 creé justamente la fundación Creciendo con la Música, que tiene la misión de llevar la música a lugares en situación marginal y donde están todos los peligros de la pobreza, el crimen, abuso, la falta de identidad, ¿no? Que en México mucho la pobreza es esa falta de identidad porque tus padres fueron pobres, tus abuelos fueron pobres y tú vas a seguir ese camino con ese horizonte ya trazado. Y justamente me di cuenta que la música lo que hace es que te abre completamente el horizonte, ¿no? Entonces, y también todos los estudios científicos que se hacen de los cambios que hay en el cerebro, la disciplina, la pasión, la comunidad, el hecho que, por ejemplo, si pones 100 niños en un salón a pintar un cuadro, tienes 100 cuadros diferentes, pero si pones 100 niños a cantar o a tocar un violín, tienes una sinfonía, ¿no? Entonces, se crea también en amistades y todo eso. Entonces, llevamos 12 años trabajando en esta fundación, recolectamos más de 100 instrumentos en Suiza, los llevamos a México, creamos una orquesta en Guadalajara, en La Coronilla, hay coros, empezamos a hacer campamentos, por ejemplo, profesores de Suiza vinieron a México, niños de México fueron a Suiza varias veces. Hay un concierto muy bonito que organizamos durante los Juegos Olímpicos de la Juventud en Lausanne, donde vinieron niños de Kenia, de una orquesta, de niños de México y niños de Suiza. Y tocaron todos juntos un concierto que se llamaba Más allá de las fronteras, donde todos hablaban el mismo idioma, que era la música. Y hemos beneficiado a más de 5,000 niños. En Suiza damos becas, hemos dado de más de 100 becas a jóvenes músicos. Tenemos un nuevo proyecto para los jóvenes muy, muy talentosos que les regalamos un CD, la grabación de un CD para empujarles en su carrera musical, que es tan difícil ahorita tener una carrera musical. Y en esa fundación, pues les podría platicar de miles de historias, anécdotas, de cifras, pero me gustaría sobre todo platicarles de una historia que es la de Teddy. Teddy lo conocí por primera vez en Kenia en el 2016. Fui a dar una gira de conciertos y llegas a uno de los basureros más grandes de Nairobi, en las afueras. Vas a esos lugares y pierdes toda fe en la humanidad. Es una pesadilla y hay una escuela que está a 3 metros del basurero y estás en esa pesadilla presente y de repente empiezan a llegar niños con instrumentos, con sonrisas, y empiezan a tocar. Y es un programa que se llama Ghetto Classics, que hacen más o menos lo que hacemos nosotros, llevado por un ángel que se llama Elizabeth Nyoroge en Kenia. Les compré un piano y le doy la primera clase a Teddy. Clase de piano, empieza a tocar y le entra la música de una manera y se le ilumina la cara y me correteaba y me decía, Jorge, dame más partituras, dame más partituras. Y yo impresionado de que Teddy no tenía absolutamente nada y lo único que quería era música. Entonces, ahí también profesores le dedicaron tiempo, le dimos una beca y ahorita Teddy está en Birmingham, Inglaterra, estudiando piano y acaba de ganar este año un concurso donde en el jurado estaban Mika y Lang Lang. Y ahí está Teddy en Kenia y Teddy después en Inglaterra. Y el sueño de Teddy es regresar a Kenia y dar su tiempo, dar todo lo que aprendió de regreso a los niños de su país. Mucha gente me pregunta, Jorge, wow, qué increíble tu fundación, wow, cuántas cosas, y cómo lo hiciste, etcétera, etcétera, ¿no? Y en estos 12 años he reflexionado una cosa y es que lo único que le he dedicado a esta fundación, lo único que he invertido en esta fundación es tiempo. Y es con toda, no es falsa modestia, es con toda sinceridad, todos tenemos ese tiempo de hacer algo. Y me lo pregunté mucho, ¿por qué funciona? Es porque todos los días estoy ahí trabajando y dando mi tiempo, ¿no? Y
les voy a tocar una pieza que le compuse a mi mamá cuando tenía 16 años. Es una pieza muy simple porque acaba de empezar el piano. Y justamente se la dediqué a esa mujer que me enseñó la bondad, que me enseñó la empatía y que admiro tanto. Y la recuerdo como si estuviera plasmado en mi cabeza, como si me hubiera viajado al tiempo. Esto lo hace la música, lo hacen los olores también. Que te regresas y la veo en nuestro jardín, en Cholula, teníamos 5 perros y yo tocando el piano y ella leyendo. Y esto lo hace la música, convierte lo efímero en eterno y lo intangible en palpable. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias.